Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy hemos conocido que la Fiscalía de la Nación ha decidido desistir de su gestión para que la justicia no autorice la presencia en los interrogatorios que deban hacerse, en particular a la presidenta Dina Boluarte, de funcionarios de la Procuraduría General del Estado. Esta participación había sido autorizada por el juez Juan Carlos Checle, juez supremo encargado de verificar la acción fiscal en esta fase de investigación fiscal que se viene llevando a cabo. La Fiscalía se oponía a la presencia de la Procuraduría General, pero ha decidido desistirse en vísperas de un pronunciamiento que debe hacer la Corte Penal, la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín. Para entender los alcances de esta decisión, por qué este desistimiento, qué cosa cambia, cuál es el papel de la Procuraduría en una investigación fiscal, en este caso hecha, entre otros, a la propia presidenta, hemos invitado al abogado penalista, el doctor Fernando Silva. Doctor Silva, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un día especial para RPP. Como sabe usted, estamos lanzando parte de nuestras celebraciones por los 60 años con una sorpresa que será revelada a las 7:30. En todo caso, tenemos tiempo para hablar sobre temas penales con usted. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Fernando. Felicitaciones a RPP por tantos años al servicio de la comunidad. Efectivamente, lo que ha ocurrido el día de hoy es un desistimiento, que es una medida procesal, o sea, es una acción procesal permitida para cualquiera de las partes que han instado una segunda instancia como un recurso de apelación, ¿no? Eso es algo regular, es algo que está planteado en el Código Procesal, y lo que implica es que la apelación que un fiscal provincial, o sea, un fiscal en este caso, en el caso que involucra a la presidenta Boluarte y al primer ministro, al momento de ser vista por una sala de apelaciones, en este caso la Corte Suprema, la Fiscalía se desiste de la apelación, no necesariamente tiene que plantear alguna razón por la cual se ha desistido, simplemente es una cuestión de estrategia. De estrategia quiere decir ¿qué? ¿Qué es lo que estaba en juego? Porque de todas maneras usted reconocerá que llama la atención, que sorprende, que ayer o anteayer, no me acuerdo bien cuándo, se haya publicado un comunicado afirmando que la Fiscalía no estaba de acuerdo con la presencia de la Procuraduría General en una diligencia fiscal que es importante, que ha despertado naturalmente mucho interés en la opinión pública. Lo que está en juego son muertes y la responsabilidad de dirigentes del Estado. Y de pronto digo, bueno, finalmente, que pase lo que pase, yo ya no insisto en esta oposición. Los antecedentes de este caso, Fernando, recordarás una conversación que tuvimos hace algún tiempo también aquí, son de que la Fiscalía había citado a una declaración, en este caso a nivel fiscal de investigación preliminar, al presidente del Consejo de Ministros. En esa declaración, en la cual se presentó además el presidente del Consejo de Ministros, su abogado, y la Procuraduría fue suspendida. Fue suspendida a causa de las protestas que habían en el centro de Lima. Entonces la Fiscalía decidió suspenderla. Luego realizó otra citación y ya no citó a la Procuraduría ni a los abogados de las víctimas, en este caso, de los incidentes ocurridos durante las protestas que hicieron, me parece, al comienzo de año. Entonces, esa declaración se llevó a cabo sin la presencia ni del procurador ni de los abogados de las víctimas. Esto, porque no se le citó, fue materia de una tutela de derechos por parte de la Procuraduría General. Esa tutela de derechos fue resuelta. ¿Por quién? Por la Procuraduría General de la República. Porque no le habían dejado participar. Así es, tal cual. Entonces, el juez Juan Carlos Checle, juez supremo de investigación preparatoria, resolvió en ese momento, frente a esa tutela, que sí podría participar la defensa del Estado, la Procuraduría General. ¿Es algo inédito lo que decidió el juez Checle o tiene precedentes? No es algo inédito, pero es un único precedente a nivel de Corte Suprema y a nivel de una investigación preparatoria. Te digo, no es algo inédito, ¿por qué? Porque nosotros venimos de una transición del Código de Procedimientos Penales, que es un código muy viejo del año 1940, en cuyo artículo 122, haciendo un símil más o menos de las etapas procesales, no se permitía la participación de absolutamente nadie más en la declaración de un imputado que es su abogado y el fiscal. Entonces, al momento de pasar al Código Procesal Penal, no se definió este punto de manera estricta. Simplemente se señaló, si no me equivoco, el artículo 89 o el artículo 86 en adelante del Código Procesal Penal, se señaló que el imputado sería interrogado por el fiscal y su abogado defensor.
¿correcto? Entonces, eso permitía, en algunos casos, que los fiscales prohíban la participación de cualquier abogado, porque el abogado del Estado es un abogado más, un abogado de las víctimas también, ¿no? Cualquier abogado que no fuera, o cualquier parte que no fuera el abogado defensor. En algunos casos, Fernando, en la marcha y en el desarrollo del tema profesional, algunos fiscales lo permitían, algunos fiscales más garantistas, otros fiscales no lo permitían. Finalmente, al día de hoy, con este caso importante, donde es un presidente de la República investigado y un primer ministro, se ha generado esta controversia. Controversia resuelta por el juez Checle, que dijo sí puede participar. También muy vagamente, porque no dijo si puede interrogar, simplemente participar. Nosotros entendemos, como abogados ya de la defensa, que participar es interrogar. Claro. ¿Correcto? Si ¿no? es que participa, es para abrir la boca. No vas a estar sentado mirando, ¿no? Porque si no se puede ver por Claro, vía no, digital. ¿para qué vas? Pues, ¿no? Entonces, finalmente, este desistimiento tú lo puedes interpretar de muchas formas, ¿no? La primera forma, una suerte de decisión de la fiscal de la Nación de no interferir en esto, ser una fiscal garantista o ser una fiscal abierta a esos esquemas y que permita la participación en estas diligencias de todos los abogados de las partes. La segunda puede ser una cuestión de estrategia, porque de repente la sala de apelaciones sí le definía qué significa participar. Eso significa que ya no se va a pronunciar Ya no se va a penal, pronunciar porque hay un desistimiento. Ahora, la Corte Suprema... El hecho de que haya desistimiento quiere decir que todo lo actuado por la sala penal hasta ahora... Regularmente lo que tiene que silencio. hacer es no hay apelación porque se ha desistido y se devuelve el expediente y queda firme la resolución de primera instancia. Sin embargo... Pero está claro que, por lo que usted dice, no ha sido suficientemente explícita, porque no se ha definido si participar quiere decir tener derecho a hacer preguntas. Allí voy. Pero la Corte Suprema de la República tiene la facultad para términos académicos, para términos de unificación de la jurisprudencia, para términos aclaratorios, emitir alguna resolución al respecto. Puede decir, entiéndase por desistido el recurso, sin embargo, y puede generar algún concepto. No sabemos qué es lo que va a resolver la sala que preside el doctor San Martín, ¿no? Tampoco sabemos si se pronuncia mañana. Yo no sé, yo creería que se tiene todavía los plazos procesales, 72 horas para pronunciarse. 72 horas, ya. Sí, claro. ¿Y qué sabemos sobre el plazo que se ha fijado en la Fiscalía para proceder al interrogatorio de la presidenta Boluarte? Es que ese es otro tema, ¿no? Sí. Ese es otro tema y es completamente discreción de la Fiscalía. Recuerda que hemos conversado alguna vez aquí que la declaración del imputado es un derecho. O sea, el fiscal te puede citar a declarar si es que el fiscal considera que necesita tu declaración. Entonces, si el fiscal te cita, tú puedes decirle al fiscal, no voy a declarar. Pero primero tiene que haber una citación por parte del fiscal o un pedido por parte de la defensa de declarar. De repente, este desistimiento implica que el fiscal o la fiscal de la Nación, en este caso, por la cantidad de evidencias que tiene, no necesita la declaración del imputado. Y podría no haber. Podría no haber declaración, por supuesto. Llamaría la atención, ¿no? En porque principio siempre sí, uno quiere verificar porque más que por verificar, Fernando, porque si un fiscal tiene todos los elementos de prueba contra una persona, no necesita su declaración. No la necesita. Bueno, más bien la defensa la necesitaría. Con la defensa la puede pedir. No, o sea, yo no creo que vaya por ahí el tema. O sea, me parece más bien es un tema de estrategia de la Fiscalía. Una vez que se produzca este interrogatorio a la presidenta, al primer ministro y otras autoridades del Estado, ¿cuál es el plazo razonable para que sepamos a qué conclusiones llega la Fiscalía? El día domingo, la señora Benavides, fiscal de la Nación, ha declarado en Ayacucho que los resultados van a ser conocidos muy pronto. Insistió en eso, para dar la impresión de que están avanzando. ¿Qué significa pronto? Bueno, tenemos 8 meses de acuerdo a la norma procesal. 8 meses. Sí, y 8 meses, en realidad, de acuerdo a todos los casos que hemos visto, es están pronto o muy pronto. Sí, claro. Pero ya están a punto de cumplirse. No tengo exactamente el esquema de plazos, pero sí ya ha pasado ya algo. Eso se refiere a hechos sucedidos en diciembre y enero, sobre todo. Sobre todo en enero y febrero, si no me equivoco, ¿no? Y febrero. La investigación comenzó el 15 de diciembre. No, pero el tema es cuándo empieza la investigación. Sí, claro, me imagino que muy poco después. Yo creería que hacia marzo, ¿no? Hacia marzo. Sí, claro. O sea, el tercer mes del año, 8 sería en noviembre. Si son 8 meses, noviembre. Ahora, si la fiscal de la Nación ha señalado eso y se ha existido eso, es porque seguramente tiene evidencia para formalizar la investigación preparatoria ante el Congreso de la República con una denuncia constitucional o para archivar el caso. Ya. ¿Bajo qué condiciones se podría archivar en los escenarios que usted vislumbra, que usted anticipa? ¿Bajo qué condiciones se podría archivar? Entiendo que y si no, ¿qué alternativas quedan?
Claro, entiendo que la denuncia es por genocidio. Y homicidios graves. Y hemos conversado aquí que evidentemente genocidio es una figura penal que no se presenta en este caso. Definitivamente eso es imposible para la Fiscalía de probar. ¿Por qué fue formulada así? ¿Por qué la Fiscalía introduce una investigación porque entiendo que responde a algunas denuncias de los afectados. ¿Está obligada? ¿Está obligada porque algún ciudadano diga que ha habido...? No está obligada, ¿ya? Pero sí se le está permitido a recoger las denuncias de los ciudadanos, empezar una investigación preliminar para determinar si esa denuncia en esos términos es real, se ha cometido ese delito, o de lo contrario archivarla y reconducir el esquema por los cuales la Fiscalía considera que se ha cometido. Entonces, si yo, es una opinión particular, yo creo que genocidio no hay por ningún lado, ¿no? Ahora, el homicidio culposo habría que ver la posición de garante, habría que ver en qué momento la Fiscalía o cómo la Fiscalía puede imputar a la Presidenta de la República o al Primer Ministro algún tipo de participación omisiva, algún tipo de participación comisiva como posición de garante de esto, ¿no? Esa es la estructura. En algún momento de esta investigación hubo dificultades para obtener información. La Fiscalía tuvo que solicitar a la justicia que urja, creo, a la autoridad militar para que aporte información que en principio no se había querido dar, ¿no? No recuerdo la limitación exacta, pero sí recuerdo que hubieron diligencias dentro de los organismos militares, ¿no? Y policiales. Y eso ha sido superado, ¿no? Yo entendería que sí, porque si no hubiera generado allanamientos, hubiera generado... De hecho, se ha allanado el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Hubieran habido allanamientos y entiendo que no han existido aquí, ¿no? Ahora, no formo parte de la investigación. No, claro, no está simplemente ¿no? planteándose los escenarios, claro, como un abogado experimentado en estos temas penales, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se coordina la investigación de la Fiscalía de la Nación con las fiscalías en las regiones? Porque se trata acá de casos, muertes en particular, que se han producido en varias ciudades de nuestro país, ¿no? Por lo menos Andahuaylas, Huamanga, Juliaca y me parece que ha habido algo en Arequipa también, sí, claro, y alguna otra ciudad que se me ha escapado, mismo, ¿no? Y en Lima hubo un caso, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ahí es la gran dificultad de esto es la existencia de esta competencia particular a los altos dignatarios, ¿no? Este mismo escenario en el cual está procesándose a la Presidenta de la República y al Primer Ministro tiene un símil, un espejo en diferentes partes del país con personas que no tienen estos beneficios de ser alto dignatario, con el jefe del gobierno militar, el jefe policial de la región, el director de la policía de la zona que corresponde o las personas que han sido identificadas allí, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas cosas, hay investigaciones que avanzan más rápido que otras o que tienen menos dificultad, ¿no? Entonces, hay un traslado de prueba. Yo entiendo que la Fiscalía tiene que tener una coordinación con las fiscalías en diferentes provincias para que los elementos de prueba que se presentan en un lado sean trasladados al expediente y puedan ser usados por el expediente principal, o en todo caso por el expediente donde están los altos dignatarios. Pero los fiscales regionales actúan por iniciativa propia o reciben instrucciones, porque en este caso hay una centralización en la Fiscalía de la Nación, ¿es cierto? No. No hay una centralización. No. Pero cuando interroga la presidenta, la fiscal Benavides o la fiscal de la Nación a la Presidenta de la República, está basada en toda la información que le ha llegado. Debería ser así. O sea, la fiscal de la Nación debería tener información de todo lo que ha ocurrido en provincia para poder hacer un interrogatorio. Muertos por sin duda. Y esa información es la que yo te comento, el traslado de los elementos de prueba de lo que se encuentre allí, pero cada fiscal es independiente. Es el esquema que tenemos ahora que estamos hablando de Domingo Pérez y Rafael Vela. Cada fiscal es independiente. Que no comparte la información con la autoridad. No, eso es otra cosa. Es independiente en referencia a su estrategia de investigación, a su decisión, a lo que él cree. El compartir las pruebas, basta un pedido de la fiscal de la Nación sobre las pruebas que existan y el fiscal la tiene que enviar. No solamente pruebas, sino el informe de qué es lo que se ha actuado y cuál es la estrategia. Lo que pasa es que el informe básicamente son elementos de prueba, elementos probatorios, no un informe, una opinión de un fiscal. Los hechos. Lo más complicado y lo más decisivo es establecer los hechos. Esos son elementos de prueba sobre hechos que la ¿Quién hizo qué? Ya luego veremos si hay pruebas o no. Pero los hechos son diferentes, pues, Fernando. Son completamente distintos. La participación de un presidente de la República
frente a la participación de un operativo son cosas diferentes, solo se alimentan, Sí. ¿no? Los hechos son distintos. Pero por eso te digo que son elementos. Pásame la declaración, pásame los elementos que hayas encontrado, ¿qué te puedo decir? La autopsia, ¿no? Ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ver entonces cuándo se lleva a cabo esta cita y cómo se desarrolla, por lo que parece ser, tendría lugar en presencia de la Procuraduría General de la República y de los abogados de las víctimas. Así es, claro que sí. Y tendrán derecho a la palabra. Yo entendería que sí. Ya, pero no esté explícitamente Así es, afirmado. claro. Hablemos de otro tema penal, por favor, que también tiene relevancia, porque tiene que ver con otro expresidente, en este caso Pedro Castillo. En primer lugar, su régimen de prisión lo autoriza a reunirse con otros investigados. Hemos visto que ha sido el caso de Henry Shimabukuro, que es una persona banal, puesto que ha sido un hombre de inteligencia al servicio de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo puede ser que se le deje entrar a una prisión bajo control de INPE por una parte, pero también de la Policía Nacional? Claro, lo que ocurre es que ahí se rigen bajo las normas del INPE, ¿no? En principio, el expresidente Castillo puede ser visitado por quien lo quiera visitar, conforme al régimen, a los horarios, a las visitas que establezca el INPE, ¿no? Ahora, si esta persona que lo va a visitar es una persona que tiene prohibido hacerlo, yo realmente no sé si las fiscalías o los juzgados que entregan esas medidas restrictivas de derechos, porque es una medida restrictiva de derechos, probablemente a partir de una comparecencia con restricciones, ¿no?, informan al INPE o informan a las entidades del Estado. Pero finalmente, si eso se hizo público y ese señor tenía prohibido hacerlo, va a ser merecedor de una sanción por parte del juzgado que se lo prohibió. Ahora, entiendo por el comunicado del INPE que este señor ha entrado a ver al presidente Castillo antes de la restricción. Es lo que ha señalado el INPE. El 5 de agosto dicen Claro. que se ha impuesto la restricción. Así es, antes Eso. de la restricción. Y después de la restricción no había entrado a verlo, ¿no? Ahora, eso es simplemente verificación en cuadernos, verificación en ingresos y el ¿Quién juez debe y verificar el fiscal. eso? El fiscal, que es el que El fiscal. solicita las medidas, así es. El fiscal. Restrictivas, claro. El mismo que ha solicitado las medidas de Por supuesto que restricción. Y, bueno. Por otra parte, se habla de una personalidad que habría estado muy ligada al presidente Castillo, que es un congresista, Américo Gonza, miembro de la bancada de Perú Libre. ¿Qué se le atribuye? ¿Qué papel puede haber jugado el señor Gonza? Bueno, en la última denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación contra el expresidente Castillo y su exministro Walter Ayala, aparentemente este señor, este congresista, habría participado en el esquema de corrupción para los ascensos, ¿no?, de acuerdo a 3 colaboradores eficaces. Que no sabemos quiénes son. En principio es el 3, el 4 y el 5, si no me equivoco. Y si lo Están supiera, irregulares. no nos lo diría. No podría decirlo. Finalmente no participo en la investigación, con lo cual de verdad no lo sé, pero finalmente a veces la prensa se agencia de los nombres. Sin embargo, en los No es medios el de caso, prensa no ha salido, ¿no? No, O sea, en este no- caso hay bastante... Sí, bastante restricción. hermético. Lo cual está muy bien. Sí. Bueno, pero ¿qué habría hecho el señor Gonza? ¿Qué se le atribuye? ¿Por qué sería un hombre importante? Lo que señala la denuncia y los medios de prensa que se han verificado es que él es parte del brazo político, ¿no? Como si fuera esta imputación hacia los niños, ¿no?, como si él fuera parte de este grupo de congresistas que se beneficiaba de alguna manera por los votos a favor de la bancada de Castillo o a favor de Castillo, de las instrucciones que él daba, con el esquema de a negocios corruptos en los ascensos, ¿no? De acuerdo. Ahora, él ha jugado un rol en el impulso de la ley que modificaba los términos de la colaboración eficaz, ¿no? Lamentablemente, Fernando. ¿Por qué, lamentablemente? Porque yo creo que la norma es buena. Yo creo que Y la lo norma, malo es que lo haya malo sido que promovida. promovida por él, exactamente igual al presidente del Congreso que promueve una norma. Pero no de es prescripción. casual. ¿Cómo es tan Bueno, buena la ley no, lo que si pasa es es- promovida sí. por estos señores A ver, para beneficiarse de ellos? Vamos a hablar no de la ley, sino del concepto de regular la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, el concepto de regular la figura del colaborador eficaz, desde mi punto de vista personal, como lo hemos conversado alguna vez, yo creo que es correcto y es válido. No podemos tener una norma en la cual un colaborador eficaz esté 5 años siendo aspirante a colaborador eficaz, o que una vez que pasaron 5 años o 4 años el fiscal te diga no, ya no quiero y termine Pero con ese es un órdenes de problema captura, ¿no? de la colaboración eficaz o de los plazos en general Yo para creo- la investigación preparatoria en particular. Yo creo que es un problema el concepto del colaborador eficaz, Fernando. El colaborador eficaz es alguien que tiene una información y que tiene cómo corroborarla. No es alguien que te cuenta un cuento y el fiscal ayúdame a corroborarla.
No, eso no funciona así. Si quieres un premio es porque tienes la información y la puedes corroborar. Entonces, eso no debería tomar 5 años en ninguna parte del mundo. Eso es una barbaridad. Va de la mano con la barbaridad de plazos que tenemos procesales también, ¿no? Sin duda. Pero yo creo que el colaborador eficaz debe decir, acá está, yo cuento esto, estas son las pruebas y yo quiero este beneficio. Y el fiscal lo debería poder corroborar rápidamente. El dejarlo muy abierto se presta a muchísimas otras cosas. Desde el lado de la fiscalía, que puede ser usado políticamente, puede ser usado para involucrar a otras personas, puede ser usado para mentir, inclusive para armar un caso falsamente, o desde el lado del colaborador, que puede mentir solamente para evitar ir a prisión. Entonces, si tú regulas el plazo, entonces regulas también o disminuyes también esas posibilidades. Lamentablemente, ese señor congresista que está siendo imputado por colaboradores eficaces es el propulsor de esta ley. Bueno, lo que pasa es que eso permite a quienes no quieren esta regulación, que, o sea, que se regule mejor la colaboración eficaz, señalar pues que esto es producto de un esquema o corrupto o de un esquema de intereses, ¿no? Y hay además acá la sombra del conflicto de interés, ¿no? Sin duda. Porque que el señor González se vea él implicado en este asunto por el testimonio presunto de 3 colaboradores eficaces y que él tenga que hablar y promover una ley sobre la colaboración eficaz, parece por lo menos chocante. Exactamente, ¿no? Igual al proyecto de ley de los llamados congresistas niños que pretenden la inmunidad parlamentaria otra vez, sí, ¿no? Que sí. con institución que también debe ser de vuelta, pero claro, promovida por estas personas, no creo que sea el momento, ¿no? De acuerdo. Por lo demás, ¿cómo avanza el caso Lava Jato? Ha sido un poquito postergado ante la aparición de otros casos, sobre todo los que conciernen a Pedro Castillo, pero han quedado pendientes muchos cabos sueltos, ¿no? Lamentablemente, Fernando, y volvemos al mismo esquema del cual estamos conversando, de los plazos de investigación, ¿no? Estos casos tienen plazos de investigación hasta 6 años de investigación. Lo bueno es que ya se están venciendo en casi todos los casos estos 6 años. Entonces ya al día de hoy hay muchos casos que están en control de acusación para ir a juicio oral. Entonces, ¿Cuáles son los que van a ir pronto, digamos, este año, a juicio oral? Estamos hablando de los casos que tienen que ver con la línea amarilla, con las interoceánicas, con el Club de la Construcción, ¿no? Estos casos ya estamos ahorita en pleno pleito de etapa intermedia. Entonces, prontamente, ahora, son casos complejos, ciertamente, prontamente vamos a estar en juicio y recién se verán, en principio, los resultados de la actuación de los fiscales provinciales en este caso, ¿no? Y entre tanto no se habló más sobre Toledo. Fue noticia algunas semanas mientras se le extraditaba, sí o no, etcétera. Pero, ¿qué está pasando con él? En los casos de Toledo está en etapa intermedia también. Los 2 casos que tiene, por lo menos vinculados a las interoceánicas, y el caso de Coteva entiendo que está en juicio, no tengo información al respecto, pero están en el mismo estado del cual estamos hablando hace unos segundos, ¿no? Están en etapa intermedia ya. O sea, pronto vamos a asistir a los juicios en este caso, con el resultado que sea, ¿no? Pronto quiere decir que este año. Bueno, en ámbitos procesales pronto es diciembre, enero, febrero, ¿no? Y la final habrá un juicio oral con audiencias públicas. Por supuesto. Todas las audiencias están siendo televisadas. Uno puede entrar a la página web de Justicia TV y encontrar las audiencias de todos los casos emblemáticos. De todos los casos emblemáticos. ¿Cuántos son en total para el caso de Lava Jato? No tengo el detalle. Deben de ser cerca de 100. Cerca de 100 casos. Claro, sí. Emblemáticos con posibilidades ya de ir a etapa intermedia, sí, más o menos. Bueno, señor Fernando Silva, muchas gracias, abogado penalista, nos ha dado luces sobre varias cosas diferentes, la más importante de las cuales es actualmente el desistimiento de la Fiscalía de objetar que se autorice a miembros de la Procuraduría General para que asistan a la sesión de interrogatorio de la presidenta Boluarte y otras autoridades del Estado, a pesar de que no sabemos cuándo tendrá lugar esa cita. Ese lo determina el fiscal o el pedido de la defensa. Y veremos si mañana hay o no un procedimiento de la Corte Suprema. Veamos qué es lo que dice en la sala de apelaciones. Claro. Bueno, prestaremos atención a eso. Entre tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros y por aclararnos sobre esos puntos. Ha sido Fernando Silva, un abogado